Muy bien, hermanos, vamos a comenzar en esta mañana la clase de la escuela dominical, como siempre lo hacemos, encomendándonos al Señor en oración. Bendito Padre que estás en los cielos, que tú nos ayudes en esta mañana a meditar tu palabra, a entenderla y darnos la guía del Espíritu para interpretar las cosas correctamente. Bendice a los hermanos, Señor, de la clase, donde estén, en medio de esta separación forzada que tenemos. Señor, tú sabes los propósitos. Acompáñanos en todo. Tus manos nos encomendamos y en el amor de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, vamos a introducirnos en el capítulo 20. Ya estamos a las puertas. Y el capítulo 20 tiene cuatro eventos principales. El primero de ellos es Satanás es encadenado por 1000 años, ¿no? Como dice los versículos del capítulo 20, los primeros versículos, y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. Le arrojó al abismo y le encerró y selló sobre él, porque no engañe, porque no engañe más a las naciones hasta que 1000 años sean cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Entonces, hasta la clase pasada habíamos visto y analizado la venida de Cristo a la tierra, esa venida en gloria, con toda la iglesia, con los ejércitos celestiales, les destruye a todos los ejércitos del anticristo que habían cercado Jerusalén y condena al infierno, que es el lago de fuego y azufre, como dice acá, ¿no? A el falso profeta y al anticristo, que es la bestia. Y ahora también, acto seguido de eso, encadena ahora a Satanás, ¿no es así?, en el infierno. Hay una gran diferencia. El anticristo y el falso profeta son condenados directamente al infierno, totalmente a padecer el tormento eterno en el infierno. Pero Satanás, podemos decir ahora, la palabra encarnado significa que es reprimido, que es encerrado en un lugar del cual no puede salir, ¿no? Por supuesto, no son cadenas de hierro, porque es un espíritu, es un lenguaje figurado, ¿no es así? Y es encerrado, es circunscripto a que viva en el infierno durante estos 1000 años que comienzan con la venida de Cristo a la tierra. El otro hecho que se da importante es la resurrección, lo cual vamos a meditar en esta mañana y analizar un poquito. Después, todos los eventos del milenio y por último, el gran trono blanco de Dios, que es el juicio final, donde serán juzgadas todas las almas de aquellas personas que no creyeron en Cristo durante todo el transcurso de la humanidad. Muy bien, cuando hablamos de las resurrecciones, siempre hay cierta controversia. Algunos opinan de una manera según su posición teológica, es decir, ya habíamos visto al principio, ¿se acuerdan? ¿No? Aquellos que los postmilenialistas, los amilenialistas no creen de una manera, y luego nosotros, que somos los premilenialistas, que pensamos que las resurrecciones, como dice en primera Corintios, capítulo 15, que vamos a leer, 1 Corintios, capítulo 15, busquen allí, ¿no? El verso 23 dice, más cada uno en su orden. Y acá ya establece con esta palabra un orden, es decir, que no va a ser todo junto.
Cristo, las primicias. Cristo fue el primero que resucitó. Luego los que son de Cristo en su venida. Entonces habla acá de otra etapa de la resurrección. Y luego el fin, cuando entregará el reino de Dios al Padre, cuando habrá quitado todo imperio, toda potencia y potestad. Y cuando termina el milenio. Y si volvemos a Apocalipsis 20, el verso 4, como dice, ¿no? Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, porque no habían adorado a la bestia y ni a su imagen, y no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron, dice, y reinaron con Cristo 1000 años. Mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que los 1000 años sean cumplidos. Esta es la primera resurrección. Y entonces podemos decir que esta primera resurrección acá se refiere a ¿qué? A los que resucitan en el periodo de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque la primera resurrección podemos dividirla, podemos ir en dos etapas. Primeramente el arrebatamiento, y luego donde Cristo viene en las nubes a buscar a la iglesia, donde todos los creyentes resucitan, y luego este grupo específico que son los que mueren durante la gran tribulación. Si nosotros volvemos ahí a 1 Corintios, capítulo 15, ¿no? El verso 50 dice así, 1 Corintios, capítulo 15, verso 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y lo mortal sea vestido de inmortalidad. Entonces acá habla, y esto si ahora lo asociamos con Primera Tesalonicenses, capítulo 4, que habla del mismo evento del apóstol. Vamos a leer. 4, dice en Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Entonces acá es específico, los que duermen en Jesús. Luego acá en Corintios, ¿no? Pero hermanos, habla de los creyentes, de la era de la iglesia, de la esposa del Cordero, para que nos quede claro. Los que durmieron, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que quedamos juntamente con Él, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, vemos que
el, el arrebatamiento de la iglesia, cuando Cristo viene a buscar a su iglesia antes que comience la gran tribulación, se produce una resurrección. ¿De quién? De todos los que pusieron la fe en Cristo desde el momento, podemos decir, del ladrón de la cruz hasta el último de los convertidos durante momentos previos a la gran tribulación. Entonces, en ese arrebatamiento, podemos decir, hay dos experiencias distintas. Los que están muertos, del polvo van a resucitar. Y los que estemos vivos, si gracias a Dios viene en este tiempo, y yo todavía estoy vivo, seremos transformados a su imagen. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno resucita, como dice la palabra, con un cuerpo glorificado. Como dice allá en 1 Juan, capítulo 3, verso 2, dice que seremos semejantes a Él. Entonces vamos a tener el cuerpo de Cristo cuando resucitó, esa misma característica. ¿Y cuál es? Un cuerpo que no necesita comer, un cuerpo que no está limitado por las leyes de la física, porque puede atravesar una pared, porque no está limitado por el tiempo, porque se puede trasladar en el tiempo. Está acá y al instante desaparece y está en otro lugar. Es decir, vamos a tener las características que tenía el cuerpo de Cristo. Por eso dice, cuando este cuerpo corruptible, allá en Corintios, como se ha vestido de la incorrupción, de estas características eternas que vamos a tener, entonces con ese cuerpo vamos a resucitar. Y vamos a estar con Cristo 7 años. Leemos allá en Apocalipsis 19, ¿no? Y los ejércitos que están en el cielo, verso 14, lo vimos el domingo pasado, le seguirán en caballos blancos vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, haciendo referencia a la iglesia. Entonces, esta podemos decir es la primera etapa de la primera resurrección, la fase A, pongámosle otro nombre. Yo siempre digo que la primera resurrección la tenemos que dividir en dos etapas. La primera, que resucitan los cristianos de la iglesia antes de la gran tribulación, y luego los que resucitan al final de la gran tribulación, que son aquellos muertos que murieron durante la gran tribulación dando sus vidas. Y para ello podemos leer Apocalipsis capítulo 6, verso 11. Si vamos a Apocalipsis capítulo 6, verso 11, como dice. Capítulo 6. Vamos a leer desde el verso 9 para que entendamos bien, ¿no? Y cuando abrió el quinto sello, habla de la primera revelación de los 7 sellos, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Debajo del altar están los muertos. Si queremos certificar acá en la misma hoja, en el capítulo 7, dice, el verso, podemos decir, leemos el verso 13, y respondió uno de los ancianos diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Estoy leyendo el 7, 13 de Apocalipsis. Yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han venido de la grande tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanqueado con la sangre del Cordero. Entonces, acá nuevamente certifica que durante la gran tribulación va a haber una cantidad de
de miles de millones de personas que se van a convertir, y entonces van a morir, su cuerpo quedará acá en la tierra, y su alma y su espíritu van a la presencia de Dios. Entonces, ahora vamos a Apocalipsis 24, y ahí podemos decir se cumple este texto. De esto que ha sido muerto, perdón, vamos a 6 porque no leí al final y al final aclara bastante mejor. Discúlpenme, a ver el medio de prolijo. En 6:9 dice, volvamos ahí, ¿no? Y pide bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Y clamaban en alta voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre de los que mueren en la tierra? Si pedían justicia delante del trono de Dios las almas de estas personas que habían muerto. Y entonces Jesús comienza a responder: y le fueron dadas sendas ropas blancas y les fue dicho que esperasen, que reposasen todavía un poco de tiempo hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos juntamente con ellos. Es decir, dice, bueno, esperen hasta que termine la tribulación, porque todavía faltan, lamentablemente, morir un grupo más. Es decir, durante la gran tribulación, la salvación, vamos a tener que dar la vida. Vamos a tener que morir por el testimonio de Jesucristo. Nos trasladamos a 24, ¿no? Que ya habíamos leído. Apocalipsis 25 dice: mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que se han cumplido 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y entonces acá se completa, asociamos a 1 Corintios 15, 23, dice: entonces, primero Cristo, luego los que son de Cristo en su venida, y luego los otros. Y entonces ahora hay una segunda resurrección, que es la resurrección de los que mueren sin Cristo, que está acá en el mismo capítulo 20, ¿no? Y dice: y vi los muertos, grandes y pequeños, 20:12, ¿no? Dice: y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante del trono de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritos en los libros según sus obras. Y esto es la resurrección de todos los incrédulos. Pero todos aquellos que murieron antes de la iglesia, en el antiguo pacto, ¿cuándo resucitan? Hay podemos decir, dos opiniones. Una de ellas es que van a resucitar junto con la iglesia, porque son los amigos de la iglesia, y otros que van a resucitar a la final de la gran tribulación, como dice en Apocalipsis 24. Y para ello vamos a leer unos textos que nos van a ayudar, sin lugar a dudas. Vamos a leer textos muy conocidos, que se han dicho muchísimas veces estos textos, ¿no? El famoso texto de Job, el famoso texto de Job, ¿no? En Job, capítulo 19, los versos 25 a 27. Y dice así: Job, capítulo 19, verso 25, dice: yo sé que mi Redentor vive, hablando de Cristo, ¿no? O del Señor, y al fin se levantará sobre el polvo, ¿no? Y después de deshecha mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios, al cual yo le tengo de ver por mí, y mis ojos lo verán y no otro. Y entonces dice que al final, nuevamente él acá habla de
que va a resucitar. Otro texto más. Hoy tenemos tiempo, así que vamos a ver ahora la resurrección y por otra parte vamos a ver la parte del milenio, ¿no? En Isaías 16, 19, Isaías 16, Isaías 16, verso 19, o 26, acá tengo una pequeña confusión, discúlpeme. Bueno, vamos a buscar. Sí, es 26, discúlpenme. Isaías tenía mala anotación, pero como lo tenía abierto en el 26, acá vengo, lo encontré. 19, tus muertos vivirán junto con mi cuerpo muerto, resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío, con rocío de las hortalizas y de la tierra, echará los muertos. Y acá es claro, ¿es así? Con mi cuerpo muerto resucitarán. Entonces hay toda una promesa en el Antiguo Testamento que ellos van a resucitar también en cuerpo. Otro texto más, y con esto ya concluimos la parte esta del Antiguo Testamento, el texto tan conocido de Daniel, capítulo 12, los versículos 2 y 3. Dice Daniel 12, 2 y 3, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y los extendidos, verso 3, resplandecerán como resplandor en el firmamento, y los que enseñan a justicia la multitud, como estrellas, como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, los que duermen del polvo de la tierra serán, ¿qué cosa? Despertados. Y habla acá luego, los que van a ir a la vida eterna y los que van a ir a la condenación. Es decir, acá no hace diferencia en el tiempo, Daniel. Por eso muchos hablan que en el juicio final vamos a estar todos, pero es clara la palabra ahí en Apocalipsis que habla de que hay dos tipos de juicio, uno para los cristianos y otro para los que no creen. Muy bien, desde mi punto de vista, para mí, todo el Antiguo Testamento resucita junto con el arrebatamiento, porque tienen que gozar en los cielos de las bodas del Cordero, que son los amigos, los invitados a las bodas. En una boda está el novio, la novia y los invitados. Y entonces me parece que estos textos que hablan de la resurrección, podemos decir que van a resucitar juntamente en el arrebatamiento de la iglesia. Es opinable, uno podemos incluir que pueden resucitar después de la gran tribulación o antes de la gran tribulación. No hace mucho al caso, van a resucitar, que eso es lo importante, y van a estar en la presencia misma de Dios. Qué importante es entonces, como siempre repetimos, que tenemos esta esperanza eterna, que ante la muerte, cuando somos enfrentados a la muerte, pensamos que allí todo termina, ¿no? Y sabemos que el Señor del polvo donde se encuentre ha de juntar a todos aquellos que durmieron en Cristo para darles un cuerpo similar al de nuestro Salvador. Esta es la gran bendición que tenemos. Sin lugar a dudas, se cumple lo que dijo Satanás allá en el Edén, ¿no es así? Seréis como dioses. Ahí se cumple. Cuando nuestro cuerpo resucitado tendrá las características del cuerpo resucitado de Cristo. ¡Qué gran bendición! Aquellos que hemos puesto la fe en nuestro Salvador, de tener esta esperanza, de que no es solamente una salvación
de características espirituales, donde nuestra alma y nuestro espíritu están en la presencia del Señor, sino también en un momento, en nuestro cuerpo, que es corruptible, lleno de enfermedades, de achaques, ¿no? De todo tipo de cosas que nos pasan, un día Cristo lo va a transformar en un cuerpo glorioso, con características celestiales, para estar en la presencia misma de nuestro Señor, para disfrutar de las glorias eternas y para, como hemos de ver luego a continuación, venir en el milenio a gobernar con Él este periodo de 1000 años. Dios mediante, en un rato más lo vamos a continuar. Termino acá para que queden las cosas un poquito más separadas y nos van a ayudar más a entender las cosas. Muy bien, hermanos, que Dios nos bendiga. Nos vemos.